la gestión reactiva, del riesgo de desastre, y vamos a comenzar el módulo, que vendría a ser el módulo 3, con algunas generalidades sobre la gestión reactiva, para conocer un poco del sistema. La gestión reactiva eso, consta de 3 procesos. Tenemos el proceso de preparación, el de respuesta y de rehabilitación. Estos 3 procesos son encargados al Instituto Nacional de Defensa Civil, quien pues hace las normativas y realiza las asistencias, asesorías y conduce el proceso de esos 3 procesos que acabamos de mencionar. ¿No? La gestión reactiva es un conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar las emergencias. Y las emergencias se pueden dar tanto en un peligro inminente o también cuando ya se llegan a materializar en un desastre, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 6, componentes y procesos de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, de la Ley 29664, que esta es la ley, el reglamento también de esta ley, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGER. Entonces comenzaríamos con el proceso de preparación. Para mencionarles, el proceso de preparación pues, es un conjunto de acciones de planeamiento y de desarrollo de capacidades para la organización de la sociedad, la operación eficiente de las instituciones, establecer y poner en operación la Red Nacional de Alerta Temprana de Gestión de Riesgos de Desastre y gestionar los recursos. Y todo esto con la finalidad de anticipar y responder eficientemente a los desastres o en el caso de que estemos en un peligro inminente. Todo esto procurando pues, una óptima respuesta en todos los niveles de gobierno y en la sociedad. Cada proceso de la gestión de riesgos tiene subprocesos que la componen, y en el caso del proceso de preparación tenemos 5 subprocesos, y por el que vamos a comenzar es la información sobre escenarios de riesgos de desastre. Pero antes de eso me gustaría recordarles pues cómo es que nosotros medimos el riesgo. El riesgo, si lo vemos matemáticamente, es una función que depende de 2 variables, el peligro y la vulnerabilidad. Pero si analizamos el peligro también depende de 2 variables diferentes. En el caso de factores condicionantes, hacen referencia a aquella situación en la que nos encontramos en un área en particular. Y los factores desencadenantes son aquellos que permiten, que dan las condiciones para que el peligro pueda impactar de mayor o menor medida. En el caso de la vulnerabilidad, es una función que depende de 3 factores. Tenemos la exposición, la fragilidad y la resiliencia. La exposición hace referencia al lugar en donde se encuentra el elemento que estamos analizando. La fragilidad hace referencia a la capacidad propia de este elemento a poder resistir aquellas desventuras, aquellos daños ocurridos a consecuencia del peligro. Y la resiliencia es la capacidad que tiene tanto este elemento como la sociedad en sí de poder recuperarse después del impacto de algún peligro, ¿no? Como ustedes podrán deducir, la exposición y la fragilidad son variables que a medida que van aumentando, la vulnerabilidad va aumentando. En el caso de la resiliencia es al revés. La resiliencia, mientras va reduciéndose, la vulnerabilidad va aumentando. Pero si la resiliencia aumenta, en una sociedad más resiliente, su vulnerabilidad va a ser menor. Y bueno, esto me sirve de introducción para hablar del tema de un escenario de riesgos de desastre, que es una representación de estos factores de riesgos existentes en un territorio determinado y en un momento definido. Este escenario describe el tipo de daños y pérdidas que pueden generarse en caso de un desastre en función a la vulnerabilidad existente, ¿no? Un escenario de riesgo debe tomar como base información técnico-científica de
estas entidades que son pues del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Tenemos el CENAME, tenemos el IGP, el INGEMED, entre otros. Hay que definir, para poder seguir hablando de este tema, qué cosa es riesgo, ¿no? El riesgo vendría a ser la probabilidad de que la población, sus medios de vida, sufran daños y pérdidas a consecuencia de sus condiciones tanto de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. Entonces, vamos a ver que va a depender de qué elemento estemos analizando, dónde se encuentra este elemento, ¿no? Y ver, a ver, para silenciar. Ya. Bueno, entonces, en el caso de peligro, es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen ya sea natural o inducido por acción humana se presente en un lugar específico con cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definida. Por su parte, la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población de las estructuras físicas o de los activos socioeconómicos de sufrir daños por acciones de un peligro o amenaza. Acá tenemos un ejemplo de estos factores que estamos conversando, ¿no? Y podemos visualizar que el peligro, en este caso, es uno de carácter geofísico, de geofísica externa. En este caso hablamos de peligro por deslizamiento de rocas, desprendimiento de rocas, hasta podría haber huaicos también. Este es el peligro, ¿no? El elemento que tenemos que analizar en este escenario son las viviendas, negocios que se encuentran cerca de esta zona, ¿no? En este caso, la vulnerabilidad de la vivienda de color amarillo puede ser medida por sus tres factores, como dijimos, la exposición, fragilidad y resiliencia, ¿no? Debido a su proximidad ante el peligro, su exposición es mayor que la otra vivienda de color gris. Si es que hablamos con respecto a su fragilidad, tendríamos que verificar el tipo de material con el que está construida la vivienda amarilla respecto de la vivienda de color gris, ¿no? Si es que consideramos que es de material noble y por otro lado la vivienda de color gris es de material, digamos, de adobe, pues lógicamente la fragilidad de la vivienda de color amarillo, naranja, va a ser mayor, perdón, su fragilidad va a ser menor respecto de la fragilidad de la vivienda de adobe, ¿no? Entonces, el desastre vendría a ser los daños que podrían ocurrir, las vidas que se podrían perder, la infraestructura que se podría dañar, los medios de vida que ya no podrían ser, no existirían, ¿no? Porque se perderían, y el riesgo pues es la probabilidad de que ocurra, ¿no? Entonces, si hablamos del desastre son los hechos y si hablamos de riesgo es la probabilidad de que estos daños, afectaciones puedan ocurrir, ¿no? Si es que estamos ante un escenario en donde las viviendas que tengo están muy expuestas a el peligro y este peligro es por sus mismas condiciones del terreno, porque estamos asentados en una quebrada y por factores desencadenantes que podrían ser las intensas lluvias, estamos en una zona donde llueve mucho, pues lógicamente el riesgo de estas viviendas va a ser muy alto, ¿no? Pero si estamos en una zona en donde pues no es una quebrada, es una zona llana, en donde no hay desprendimiento de rocas o ríos cerca para que puedan provocar inundaciones, pues podríamos decir que el riesgo es bajo a muy bajo, ¿no? Entonces, sobre la información de escenarios de riesgo de desastre, es un ejemplo bastante sencillo el que hemos tratado, pero pues en un estudio real vamos a tener que basarnos en información
tales como datos estadísticos de las emergencias y desastres que han ocurrido en la zona que se están analizando, así como los daños que estos desastres produjeron en su momento. También necesitamos una base de datos de estudios técnicos, ya como la evaluación de riesgos, el EVAR, que analiza tanto pues, las vulnerabilidades económicas, sociales, estructurales, de estos elementos propuestos dentro de nuestra área de estudio. Necesitaríamos también las inspecciones técnicas de seguridad de la CITSE para poder tener mayor información. Necesitaríamos estudios de clasificación de suelo, entre otros estudios, para poder hacer más robusta nuestra investigación, nuestra información sobre escenarios de riesgos. El producto en sí, como ustedes pueden ver en el lado derecho inferior, es un mapa de riesgos, donde la zona roja, que representa en este caso las quebradas, ese es de Chosica, se encuentran en un riesgo muy alto ante el peligro de flujo de detritos. Este también lo van a escuchar bastante. Flujo de detritos quiere decir huaicos, ¿no? En forma sencilla. Esta zona pues es donde estaría fluyendo los detritos, y también si ven acá en la parte del medio pues es donde ocurrirían los desbordes del río. Asimismo, igual se tiene una franja de color naranja, que es un peligro medio, y las únicas franjas verdes que podemos ver por acá, que son las de peligro bajo. Pero sí, de esta forma es como se representa pues información sobre escenarios de riesgos. En este caso, mapa de riesgos. Un segundito, por favor. Ahora sí se ve, ¿no? Continuamos entonces. A ver, ya dentro del proceso de preparación, esta oficina ha emitido la resolución ministerial 463 del 2019 de la PCM, que es el lineamiento para la elaboración del informe de estimación de riesgos. Un informe de estimación de riesgos es un documento que nos permitirá sustentar, pues, si es que efectivamente el área en donde nos encontramos, el área del análisis, está en un riesgo alto o muy alto, pero de una forma muy sencilla, ¿no? En el caso del informe de estimación de riesgos, se trata de hacerlo sencillo para poder justificar adecuadamente lo que es una declaratoria de estado de emergencia, que ya vamos a hablar de ese tema más adelante, pero les voy adelantando, ¿no? El informe más completo que se tiene normado acá en el Perú es el EVAR. El EVAR es la evaluación de riesgos, y es el CENEPRED quien utiliza una metodología definida también, que es muy similar a la que vamos a presentar, pero es más detallada. Entonces, para poder hacer un informe de estimación de riesgos, hay ciertas fases para su elaboración, entre las que vamos a encontrar primero la fase de planeamiento y organización, ¿no? En donde se tiene que conformar el equipo técnico, un equipo multidisciplinario de profesionales que tengan conocimiento tanto pues en el área social, en el área estructural, en el área del peligro respectivo al que vamos a analizar, pues puede ser un ingeniero con conocimientos en hidráulica,
si es que vamos a ver inundaciones, o un ingeniero con conocimientos en geotecnia, si es que vamos a ver el tema de deslizamientos de repente, o si es que vamos a ver el tema de sismos, un ingeniero estructural con conocimiento pues en materia de sismos, movimientos sísmicos, ¿no? Y así, dependiendo de qué tipo de peligro vayamos a analizar. Eso hay que tenerlo claro, hay que saber qué tipo de peligro se va a analizar. La segunda parte vendría a ser la formulación del plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo en donde vamos a definir las tareas, los objetivos, las prioridades, las responsabilidades del equipo técnico, la información, los métodos de recolección que se van a utilizar, entre otros. Pasaríamos después a la recolección de la información de fuentes secundarias, información previa a la fase de trabajo de campo, ¿no? En este caso hablaríamos de información que podría facilitarnos las entidades como INGEMET, IGP, el INDES, el SISMIT, la DG, la Dirección General de Hidrografía, COFOPRI, el ANA, entre otros, ¿no? Pasaríamos después a la fase de trabajo de campo, ¿no? Ya conociendo, pues, donde es mi área de estudio, conociendo, pues, más o menos el catastro vendría a ser la forma en la que están distribuidas las viviendas, con datos particulares como el tipo de vivienda que se tiene, los materiales, entre otros, pero que podría ser complementado con, como pueden ver en las imágenes, encuestas en el área de estudio, que nos permitirán, pues, medir algunos datos, por ejemplo, el nivel socioeconómico, cultural, entre otros, ¿no? De igual forma, esta evaluación en campo nos permite contrastar la información que ya teníamos de fuentes secundarias, ¿no? Porque muchas veces vamos a encontrar que efectivamente tenemos el catastro realizado de repente por la municipalidad, pero dice en el catastro que tenía una vivienda de albañilería confinada, pero cuando vamos a campo vemos que no es una vivienda de albañilería, en verdad es un sistema porticado de concreto armado que sí tiene albañilería, pero estructuralmente vamos a ver que son cosas diferentes. Eh, en ese caso, pues se tiene que realizar la identificación y caracterización de la vulnerabilidad en estas zonas. Ya les mencioné con respecto a la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad estructural, ¿no? Y después de ello se consolida la información y se procederá a actualizar la información secundaria que se tenía, obtenía de otras fuentes, como podría ser pues, la misma municipalidad, ¿no? Pasamos después de esto a una fase de gabinete. En la fase de gabinete se tiene pues, un procesamiento y sistematización de la información de campo, control de calidad, se tiene que obtener resultados de la elaboración de los mapas finales, la formulación de recomendaciones, identificación de acciones inmediatas, la elaboración de informe de estimación de riesgos, que vendría a ser ya la fase final, ¿no? Entonces, con la información que teníamos previamente, con la información que hemos recogido de campo, vamos a poder definir cuáles son pues, el esquema de nuestro informe de estimación de riesgos. Bien, pasamos a otro subproceso, que debería ser el caso de planeamiento. Planeamiento tiene la finalidad de crear una capacidad permanente en los integrantes de SINAGER, que es para responder eficientemente ante los desastres a fin de salvaguardar la vida de la población y su patrimonio en los 3 niveles de gobierno. Existen diferentes tipos de planes que podemos encontrar, entre los que vamos a detallar algunos, como el plan de preparación, que es un instrumento técnico de planeamiento que debe elaborarse teniendo en consideración las responsabilidades, tareas y actividades que son de competencia de los involucrados y debe alinearse con el plan AGER. Tenemos también el plan de operaciones de emergencia, que es un instrumento en el que confluyen las acciones necesarias para responder de una manera eficiente ante situaciones de peligro inminente o en emergencias y desastres. Dentro de la planificación también vamos a encontrar, dentro del plan de operaciones de emergencia vamos a encontrar detalles sobre algunos sistemas, algunas funciones, algunas herramientas que utilizamos que debemos considerar dentro de nuestra planificación.
entre el que tenemos, por ejemplo, la doble asignación de funciones, que en muchos casos es descuidado, ya que no se toma en consideración que para cuando hay una emergencia, el personal que es dedicado netamente a gestión de riesgos es muy poco para poder darle atención a este evento. Por lo mismo es que se requiere que otros funcionarios, otros elementos del gobierno local, del gobierno regional, también se involucren en acciones puntuales, lógicamente relacionadas a su especialidad. Y para eso es la doble asignación de funciones. En mi planificación yo tengo que indicar que, por ejemplo, el personal de logística va a tener que trabajar en el CALA cuando éste se active durante una emergencia. Entonces, sus funciones van a ser muy similares, pero van a estar orientadas a la emergencia, ¿no? Y si es que nosotros no tenemos mapeado primero quiénes son nuestros elementos dentro de un gobierno local, un gobierno regional, cuáles son sus funciones y cuáles son sus capacidades, no vamos a poder definir tampoco quiénes van a poder apoyarnos en la emergencia, ¿no? Entonces, esa es la idea de tener un listado de doble asignación de funciones, el DAF, y hay que tenerlo actualizado con el personal nuevo que se va incluyendo en cada una durante el tiempo que va pasando, ¿no? Luego tenemos otro elemento que es el puesto de comando adelantado, el PCA, que es este lugar temporal cercano a la zona de emergencia, donde la máxima autoridad, en este caso puede ser el gobierno local, el gobierno regional, el presidente de la República, el jefe del INDECI, pues realiza la conducción y la coordinación de la emergencia o del desastre, ¿no? Y es importante conocer en nuestro plan dónde va a estar instalado el puesto de comando adelantado, el PCA. ¿Con qué PCA vamos a contar? Tenemos carpas, tenemos unidades móviles, ¿no? El INDECI tiene este puesto de comando móvil eh, ha sido utilizado en algunas ocasiones, pero en algunos casos no se va a poder llevar este puesto de comando móvil y se tiene pues carpas inflables o carpas simples. Estas son carpas inflables, ustedes pueden ver sus columnas de aire que van siendo alimentadas por un pequeño motor que no permite que esto se caiga, pues, ¿no? Entonces, saber que dentro de mi plan tengo que tener este PCA ya como elemento, saber qué tipo de PCA tengo y dónde lo vamos a instalar. Para establecer un PCA tenemos que indicar algunas condiciones. El PCA tiene que tener seguridad, visibilidad, tiene que tener las facilidades de acceso y de circulación, tiene que contar con la disponibilidad de comunicaciones, que esto incluye pues el equipo, laptops, radios, internet satelital, que nos permitirá ser funcionales durante la emergencia, ¿no? Todo esto tiene que estar dentro de mi plan de operaciones de emergencia. Eh, la capacidad de expansión física, si se puede, no se puede, si necesitaríamos más carpas también. Todo eso tiene que estar incluido en mi plan. El plan de operaciones de emergencia incluye también el Centro de Apoyo Logístico Adelantado, que es el CALA. Este es un área temporal cercana o que se encuentra dentro de la zona de emergencia, donde se concentran los bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Recordemos que los bienes de ayuda humanitaria son elementos alimentarios, pueden ser no alimentarios, y esos tienen que ser distribuidos en un área específica de una forma adecuada a fin de que aquellos que son alimentarios no sean dañados por otros bienes que podamos tener en esta zona. Entonces tenemos un pequeño esquema acá en la parte inferior derecha, en donde se puede visualizar que tenemos la zona verde. La zona verde al lado derecho es el área destinada para medicinas, agua y saneamiento ambiental. Tenemos un área azul que es para vestimenta, para de repente los elementos del albergue, vivienda, electricidad, ¿no? Acá hablamos de carpas, tuberías, entre otros. Tenemos una zona ploma de otros no clasificados. Tenemos una zona de despacho, ¿no? Donde se tiene que hacer el cargamento para despachar lo que vaya a salir durante la jornada. Tiene que establecerse, pues, dónde está la zona de
de descarga y empaque, tenemos que tener un espacio para que se pueda hacer el uso de este pequeño cargador donde pueda circular. Y al otro lado tendríamos una zona roja, que este es de alimentos en general y bebidas. Y tenemos una zona amarilla que es específica para equipos, herramientas logísticas y de administración. También tenemos una zona eh, de descarga primaria, pues donde se va a alimentar este CALA. En mi plan de operaciones de emergencia, también voy a tener que incluir al personal especializado que va a ser parte de la atención de las emergencias. En este caso hablamos del grupo de intervención rápida en emergencias y desastres, el grupo GIRET. Eso es un grupo que está constituido por personal profesional y técnico que deben ser especializados en gestión de riesgo de desastre para el asesoramiento técnico y operativo. En el caso del INDECI, el INDECI tiene personal tal cual se describió, especializado, con mucho conocimiento de gestión de riesgos, que sale a las emergencias para apoyar a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero la idea en lo que se está planificando ahora en el INDECI es capacitar profesionales dentro de las regiones para que estos puedan apoyar directamente a los gobiernos locales de su ámbito geográfico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el caso de Ancash, hubo una emergencia por deslizamiento de gran magnitud eh, en Chavín de Huántar. En este caso, fue el INDECI quien asistió y dio apoyo al gobierno local directamente con su grupo IRET, pero lo ideal hubiese sido que el gobierno regional designe pues, a los profesionales que van a hacerse cargo de la emergencia y que van a asistir al gobierno local, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, empoderar a los gobiernos regionales, brindarles las herramientas para que también puedan desplegarse y atender las emergencias a nivel local. Ahora, el tema es también que depende mucho del presupuesto que quiera designar el gobierno regional para el caso de pasajes y viáticos, movilidad local, entre otros, que llega a ser un poco complicado que ellos movilicen pues, a sus profesionales. Pero ustedes como están involucrados en ese tema de gestión de riesgos y de repente alguno de ustedes, pues que sea jefe de esta oficina de gestión de riesgos, debe incluir en su planificación presupuestal este tipo de conceptos, ¿no? Como pasajes y viáticos para emergencias, que nos lo permite el profesor 68, y de esa forma, al momento de que hay una emergencia, se pueda contar con recursos para desplegar a mis profesionales en búsqueda de que estos puedan apoyar a los profesionales de los gobiernos locales que han sido afectados. Bueno, para mostrarles el esquema que se tiene de un plan de operaciones de emergencia, tenemos que considerar que que esta organización es muy importante. Funge de igual forma para uniones regionales y locales y en este caso debiendo dar cumplimiento a este esquema en cada emergencia que se tenga, ¿no? Entonces, en la conducción y coordinación de la atención de las emergencias o desastre debería incluir el tema de planeamiento, de enlaces nacional e internacional, de información pública, de asuntos legales y administrativos y análisis operacional. El análisis operacional cuenta con tres componentes, que es el de logística en la respuesta, las operaciones y las comunicaciones, ¿no? Y en operaciones vamos a encontrar aquellas que son de búsqueda y salvamento, salud, asistencia humanitaria y movilización. Entonces, estos conceptos vamos a tener que desarrollarlos en el plan de operaciones de emergencia, indicando pues que en nuestra región, en nuestra área, si es que hay un impacto en este escenario que se está proponiendo, ¿quién realizará la búsqueda y salvamento? Más adelante vamos a ver que hay entidades especialistas en esta, que vendrían a ser los bomberos, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas,
pero de todas formas tenemos que conocer quiénes particularmente atenderían esta emergencia que estamos poniendo en un escenario. ¿Quién sería el encargado? ¿A quiénes vamos a recurrir para la búsqueda y salvamento? A que, de igual forma, ¿no? Para el tema de salud, ¿quién se va a hacer cargo de las atenciones de salud? ¿A quién vamos a acudir primero para el escenario A, para el escenario B, que por ubicación geográfica, geopolítica, va a variar de un plan que propongamos en la región Piura o, por ejemplo, otro plan que se proponga en alguna provincia, distrito de Puno, ¿no? Las condiciones, los escenarios, los profesionales que están listos para apoyar van a ser variables. Tenemos otros tipos de planes también. En este caso podemos mencionar el plan de contingencia, que es un instrumento técnico operativo con procedimientos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta. Tenemos el plan de educación comunitaria, gestión de riesgos, gestión reactiva, que está orientada pues, a desarrollar y fortalecer las capacidades de los 3 niveles de gobierno. Tenemos el plan de rehabilitación, que vamos a hablarlo más adelante en el proceso de rehabilitación, que permite orientar las acciones de rehabilitación en sus diferentes etapas: preparación para la rehabilitación, rehabilitación temporal y rehabilitación definitiva. Asimismo, tenemos el otro subproceso que vendría a ser el desarrollo de capacidades para la respuesta, ¿no? Entonces, es muy importante tener, siempre hay que estar actualizados con el tema de gestión de riesgos, porque tanto las normativas como el mismo manejo que se tiene durante la emergencia es cambiante, se va actualizando y van entrando otros elementos que de repente años atrás no teníamos, ¿no? Si ustedes recordarán, antes de que se llamara el SINAGER, teníamos el SINADESI, que era, o tenía otro enfoque, ¿no? Y lo mismo, pues, fue necesario actualizar y capacitar tanto a los gobiernos locales como regionales para que este tema de la gestión de riesgos, como lo plantea el SINAGER, sea conocido por todos los entes responsables, ¿no? Entonces, las autoridades de los 3 niveles de gobierno tienen la obligación de realizar un diagnóstico en sus capacidades y recursos, de su competencia, lógicamente, para poder promover el desarrollo de capacidades humanas, capacidades de organización, capacidades técnicas y de investigación. Dentro de capacidades humanas vamos a encontrar, por ejemplo, los grupos de trabajo en GRD, las plataformas de defensa civil, los profesionales técnicos y ciudadanía en general, que serían pues las capacidades humanas que tenemos que fortalecer. Asimismo, la incorporación de la GRD en las currículas de educación básica, regular, educación superior, son muy importantes, ¿no? Esto ya es a nivel de ministerio. Tenemos también las capacidades de organización, como vendrían a ser los grupos de trabajo de GRD, COEN, voluntariado en emergencias y rehabilitación, los VER. Y si hablamos de capacidades técnicas y de investigación, tenemos que tocar temas como programas técnicos y de investigación en coordinación con las universidades y actividades técnicos científicas. Dentro del subproceso de gestión de recursos para la respuesta, se habla de que las autoridades de los 3 niveles de gobierno deben incluir en sus respectivos presupuestos fondos para recursos como pueden ser los bienes de ayuda humanitaria, equipos de comunicaciones, equipos de alerta temprana, maquinaria, combustible, vehículos, equipos de búsqueda y rescate, infraestructura y equipamiento para los centros de operaciones de emergencia, sean locales, provinciales o regionales. Asimismo, este subproceso nos invita a que hagamos alianzas con otros entes pertenecientes al SINAGER y como no, también con ONGs o organismos de cooperación internacional o la empresa privada, que también deberían ser parte de la plataforma de defensa civil. Y cuando tenemos un evento, son de gran ayuda, ¿no? A veces dentro de nuestra comunidad, dentro del distrito en el que estamos, podemos encontrar
no de repente una ONG internacional, pero sí vamos a encontrar alguna iglesia de mormones, alguna iglesia evangelista, que también se podría conversar con ellos para poder tener su ayuda ante el tema de alguna implicancia, algún desastre. Y es necesario tener esta coordinación, también informarles sobre el tema de gestión de riesgos, empoderarlos y ver que son una parte clave dentro de este proceso, en el caso de la respuesta, ¿no? La atención ante las emergencias. Bueno, yo recuerdo en el... ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno, yo recuerdo en el año 2017, cuando hubo el fenómeno del Niño, se realizaron colectas a nivel nacional, una de ellas fue en Palacio de Gobierno, en donde se contó con el apoyo de bastantes voluntarios, quienes se encargaban de clasificar cuáles eran los bienes alimentarios que se requerían, ¿no? Entonces se recibía la ayuda alimentaria, se clasificaba y se iban formando canastas para que se puedan derivar a la población, ¿no? Y que cada uno de los beneficiados pueda tener una cantidad representativa de todos los elementos que se estaban almacenando en esta área. Y teníamos el apoyo de organizaciones como la Iglesia de Mormones, quienes trabajaron muy bien en esa labor y fueron una ayuda clave para poder avanzar con la clasificación de estos bienes de ayuda humanitaria y empaquetarlos de tal forma que puedan llegar lo mismo para, o en su mayoría lo mismo para cada uno de los beneficiados. Tenemos su proceso de monitoreo y alerta temprana, que consiste en recibir información, analizar y actuar organizadamente sobre la base del sistema de vigilancia y monitoreo de peligros. Y también en establecer y desarrollar las acciones y capacidades locales para actuar con autonomía y resiliencia. El Centro de Operaciones de Emergencia es esta infraestructura que en algunos lugares ya está totalmente implementado, donde se va monitoreando pues, las emergencias, se va conociendo cuál es el estado, por ejemplo, de las lluvias, si es que están incrementando los caudales, si es que tenemos de repente afectaciones por deslizamientos, por reptación de suelos, desprendimiento de rocas, si es que ha habido cierre en alguna de las vías correspondientes al ámbito geográfico, entre otros, ¿no? Esa es la primera labor del COE, es el monitoreo. Saber cuál es el estado de estos eventos. Y el segundo paso es el de alertar a la población, ¿no? En el caso de que tengamos un desborde, hacer difusión de dónde que van a ser las áreas que se van a inundar, si es que igual tenemos deslizamientos y afectaciones, es mencionar, reportar cuáles son los daños que se han sufrido y comunicarnos, pues, si estamos en un COEL, en un centro de operaciones de emergencia local, pasaríamos a informar a un centro de operaciones de emergencia regional y de ahí a un centro de operaciones de emergencia sectorial, dependiendo de los daños en el sector que pudieran haber habido, ¿no? Asimismo, tenemos dentro de este subproceso los sistemas de alerta temprana, SAT, que tienen como objetivo el monitoreo permanente de los peligros, la comunicación a las autoridades para la toma de decisiones y la salvaguarda de la vida de esta población. Y también la comunicación a la población para que actúe de acuerdo a los protocolos de evacuación, ¿no? Dentro del monitoreo vamos a tener que conocer mucho de los informes que tienen las entidades técnico-científicas y estos informes aterrizarlos a la realidad en la que estamos, ¿no? Porque Senami hace, por ejemplo, escenarios de lluvias a nivel regional, pero a nivel local vamos a tener que aterrizar esta información y traducirla a cómo es que esté impactando este escenario de lluvias en mi localidad, ¿no? Si es que tengo cuántos ríos pasan por mis distritos dentro de mi provincia y cuáles son por ejemplo, los ríos en donde hay más población que se ha asentado en sus
al costado de sus márgenes. Y de igual forma, pues ver cómo es que esa temporada de lluvias está afectando a el caudal del río y ver si es que hay la posibilidad de que pueda haber desbordes, ¿no? Tenemos el proceso, dentro del proceso de preparación tenemos el subproceso de información pública y sensibilización. Bueno, los tres niveles de gobierno deben desarrollar un sistema de comunicación para informar a la población sobre los riesgos existentes, las medidas para una respuesta óptima y, bueno, practicar el tema de las evacuaciones y los simulacros. Y para la parte técnica también trabajar el tema de las simulaciones, ¿no? Entre un simulacro y una simulación, vamos a ver que el simulacro es una acción física, tal como se puede ver en la imagen de la derecha, que vendrían a ser los típicos simulacros de sismos en los colegios. Eh, por su parte, las simulaciones hacen referencia a las acciones que se plantea un escenario y cada entidad, cada actor va a simular, como bien lo dice su palabra, eh, cómo es que se enfrenta a el evento, ¿no? Es decir, cuáles son los protocolos que vamos a aplicar siendo jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastre, cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar siendo miembros de gestión de riesgos de desastre del Ministerio de Transporte o del Ministerio de Educación, ¿no? Entre otros, dentro de nuestro ámbito geográfico. Entonces, las simulaciones se hacen para probar que efectivamente existe una adecuada comunicación, que los miembros de en este caso, de este ámbito geográfico, van a poder actuar adecuadamente ante la ocurrencia de un evento, ¿no? Entonces se planifica un escenario, cada cierto tiempo se van dando alertas de las acciones que otros sectores van realizando y se va, termina siendo una evaluación por parte de los veedores de cómo es que van actuando estos participantes. Un segundito, por favor. Bueno, es función de los grupos de trabajo de gestión de riesgos, es desarrollar las recomendaciones sobre cómo actuar ante los diferentes peligros, ya sea por sismos, tsunami, heladas, por desbordes de ríos, etcétera. Y también es su función desarrollar protocolos para difundir las alertas y recomendaciones a las autoridades y a la población de cómo deben actuar. Es por eso que, bueno, hoy en día tenemos tantos medios de comunicación, las redes sociales son un gran apoyo, y es necesario pues que se haga difusión tanto de los simulacros como de las acciones de preparación que podemos tener ante alguna temporada de lluvias o alguna temporada de heladas y friajes. Se debe difundir la información a través de los medios de comunicación, puede ser los radio, televisión, radios locales, ¿no? En algunos casos se hace perifoneo, en algunas comunidades se perifonea sobre de repente el tema de la temporada de lluvias, recordarles cuáles son las zonas seguras, para de repente comunicarles que vamos a tener un simulacro. Y un simulacro es una acción muy importante porque nos permite darnos cuenta de que realmente, a ver, yo les cuento una experiencia personal, eh, en donde vivo son 18 pisos y en cada piso hay alrededor de 13 departamentos y la cantidad de gente que sale por las escaleras de emergencia durante un simulacro es bastante y no podemos a veces dimensionar o imaginar cómo vamos a actuar en ese momento sabiendo que pues, la gente va a estar muy alterada por el movimiento sísmico o por otro evento que podría ser tranquilamente un incendio, ¿no? Entonces, ese choque de realidad a veces
pues termina siendo perjudicial para la salud de cada uno y entorpece de repente la evacuación, ¿no?, que podríamos hacer. Por eso es muy importante realizar participar de las evacuaciones en simulacros diurnos y nocturnos, porque también en ese momento nos vamos a dar cuenta de qué cosas necesitamos sacar realmente de nuestras viviendas. El INDECI propone una mochila de emergencia con algunos instrumentos básicos que nos puedan servir para el momento de la emergencia. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros tenemos una mochila de emergencia lista para poder utilizarla al momento de alguna evacuación por sismo? En Perú, justo en Lima, eh, está propenso a un movimiento sísmico de magnitud 8.9, y esto no es una especulación, es un hecho. Eh, Muchos habrán escuchado del silencio sísmico que ocurre en esta área, y es que existe una zona de acoplamiento que las placas tectónicas no han liberado, pues la energía que tienen ahí acumulada. Entonces es muy probable que tengamos un evento de esta magnitud, ¿no? Entonces yo los exhorto a que participen en los simulacros, que dimensionen cuál es la magnitud del riesgo, que conozcan cuáles son sus zonas seguras, que sepan qué es lo que vamos a sacar de nuestros hogares para llevarlo con nosotros, y pues ver también por el bienestar de nuestra familia y de nuestra comunidad. A ver, pasaríamos entonces a la unidad 2, que es el proceso de respuesta. Si hay alguna consulta, sería adecuado hacerlo ahora. Si no, continuamos, por favor. Bien, entonces creo que continuamos con el proceso de respuesta. Y para mencionarles que el proceso de respuesta es un conjunto de acciones y actividades realizadas principalmente para la salvaguarda de la vida y el patrimonio de las personas y del Estado. Tiene la finalidad también de atender a la población afectada y proporcionar asistencia humanitaria. Dichas acciones son ejecutadas por los órganos competentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, teniendo en consideración los niveles de emergencia y su capacidad de respuesta. Dentro del proceso de respuesta se menciona que existen momentos particulares que están bien enmarcados en una emergencia o desastre. Y son tres en particular. El primero es la intervención inicial. La intervención inicial hace referencia a las acciones solidarias que se pueden hacer dentro de nuestra comunidad, que nosotros mismos podamos hacer para nuestras familias o para nuestros vecinos, en pro de ayudarlos, ¿no? Hasta que llegue la ayuda del gobierno local o del gobierno regional o de quien corresponda. Esto, como les mencionaba, es un acto solidario y se ha visto expresado de diferentes formas alrededor de los años que han pasado. Ustedes recuerdan alguna de estas imágenes, por ejemplo, la esquina derecha inferior, es sobre el tema de las inundaciones que hubo en el fenómeno del Niño en el 2017. Y pues este señor en su tabla de surf empezó a sacar personas que se habían quedado capturadas, atrapadas por la inundación en los techos de sus viviendas, y las empezó a llevar a una zona segura, ¿no?, para que estuviesen bajo, bajo un mejor techo, que tuviesen la seguridad, ¿no?, que no estuviesen expuestos ahí a la inundación. Y es un acto que pues él mismo quiso hacerlo por bondad, por solidaridad, como se dice, ¿no? Entonces, esta es la intervención inicial, pero que no se confunda de repente con algunos actos que no podríamos, no deberíamos realizar, como por ejemplo la búsqueda y rescate de personas atrapadas. En algunos casos podría ser perjudicial para estas personas, porque si bien tenemos todas las intenciones de poder apoyar a estas personas, no podríamos de repente garantizar que el procedimiento que estamos tomando
para poder remover estos escombros sea el adecuado y no dañar a esta persona, ¿no? Entonces, por eso mismo es que tenemos la primera respuesta. La primera respuesta son las intervenciones de las organizaciones especializadas, tales como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos, las instituciones de salud, Cruz Roja y otras entidades que ya conocen este tema, ¿no? Ya conocen cómo atender a una persona que ha sido eh, eh, afectada por el desastre, que se encuentra atrapada entre escombros, ¿no? Que necesita ser auxiliada, como les digo, ¿no? Por más buenas intenciones que podamos tener, en algunos casos no vamos a poder suplir esta acción que sí corresponde a estos actores que acabamos de mencionar. Esos actores, como les decía, desarrollan acciones inmediatas y necesarias con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas afectadas en la zona de emergencia o desastre, en coordinación con las autoridades competentes en los tres niveles de gobierno. Luego tenemos la respuesta complementaria. La respuesta complementaria es un momento en el que ya las acciones de salvaguarda de la vida de la población afectada, pues ya concluyeron y son un conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales, eso no hay que olvidarlo, son temporales, que ejecutan las entidades integrantes del SINAGER en el ámbito de sus competencias, lógicamente, ante una emergencia o desastre, para brindar asistencia humanitaria a la población afectada. La respuesta complementaria incluye, pues, desde los bienes de ayuda humanitaria, que vendrían a ser techo, abrigo, alimento, homenajes y herramientas, hasta, pues, las acciones de logística necesarias que se tengan que realizar. Recordemos que dentro de los bienes de ayuda humanitaria, pues cuando hablamos de techo, podemos hablar de carpas o de módulos prefabricados, ¿no? Hay algunos módulos que son más sencillos, pero normalmente los que son del Ministerio de Vivienda, pues son un poco más complejos y por más que tengan la denominación de módulos temporales, muchas veces llegan a ser definitivos y pues la gente se queda viviendo ahí. El INDECI tiene esas carpas blancas o azules, dependiendo de la zona, porque también están clasificadas para zona de costa, sierra y selva, eh, que son facilitadas pues, a través de los gobiernos regionales para que puedan distribuirse a la población afectada. El procedimiento de los bienes de humanitaria, bueno, normalmente es atendido por cada gobierno local. Si el gobierno local ya no cuenta con presupuesto, ya no cuenta con bienes de humanitaria en su almacén, solicita la ayuda o el apoyo del gobierno regional. De igual forma, si el gobierno regional ya no cuenta con estos elementos, solicita el apoyo del DECI. Entonces, para lograr esto hay una herramienta muy particular, es la evaluación de daños, análisis de necesidades, que vendría a ser el documento que tenemos que elaborar para sustentar que se está entregando estos bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Ahora, muchas veces hay organizaciones internacionales, ONGs, que también apoyan en la emergencia y que ellos también dan techo, abrigo. Y, y bueno, para el caso eh, de estos bienes de ayuda humanitaria, que son donaciones que son muy diferentes a los bienes de ayuda humanitaria que pueda tener dentro de su almacén, tanto el INDECI como el gobierno regional. Estas donaciones pueden ser distribuidas sin, digamos, la necesidad de un EDAN. Lógicamente que no le vamos a entregar estos bienes a cualquier persona, sino a los que son damnificados. Y, pero la ventaja que nos dan estos bienes, estas donaciones, es que nos permite una flexibilidad para poder atender a aquella población que de repente no perdió su vivienda, pero porque su vivienda actualmente se encuentra en zona de riesgo por algún deslizamiento, caso fue el de Chavín de Huántar, eh, no puede acceder a su vivienda, entonces no tiene ni techo, ni abrigo, ni alimentos, nada, pero no está dentro de la lista como una persona que ha sido damnificada, porque su vivienda está todavía de pie, todavía tiene sus cosas, pero no se le permite entrar. Entonces ahí tenemos un pequeño vacío.
Ese vacío debe ser cubierto, como les digo, por las ayudas que puedan dar, las donaciones que puedan dar algunas entidades que sean privadas, algunas ONGs, algunas comunidades, etcétera. Pero los que sí son bienes de ayuda humanitaria, los que son del almacén del INDECI, los que son del almacén del gobierno regional, tienen que ser entregados a aquella población que está directamente afectada por el desastre y que tiene que ser adecuadamente registrada, porque estos sí son bienes que corresponden al Estado, y estos bienes son siempre son observables, su adecuado uso es observado por eh, la Contraloría de la República. Bueno, pasando a los subprocesos del proceso de respuesta, en este caso tenemos el de conducción y coordinación de la atención de la emergencia o desastre, análisis operacional, búsqueda y salvamento, salud, comunicaciones, logística en la respuesta, asistencia humanitaria y movilización. En el subproceso de conducción y coordinación de la atención de las emergencias o desastre, nos dice que es responsabilidad de la máxima autoridad de cada nivel de gobierno. Entonces, si hablamos de un nivel de gobierno local, va a ser el alcalde distrital o el alcalde provincial, según sea el caso. Si hablamos de una emergencia a nivel regional, el responsable, la máxima autoridad es el gobernador regional. Si hablamos de una emergencia que ya sobrepasa la capacidad de un gobierno local, de un gobierno regional, se solicita lo que es una declaratoria de estado de emergencia, que es un documento muy particular que permite hacer acciones excepcionales a los sectores del gobierno nacional, a los ministerios, digámoslo así, eh, para atender la emergencia. Estos sectores pues disponen de sus propios recursos, modifican sus recursos para la atención del impacto de daños que haya ocurrido. Y en el caso de una declaratoria de estado de emergencia, ya estamos hablando de un nivel 4 de emergencia, es el INDECI quien conduce la emergencia, pero sigue siendo perdón, es el que coordina la emergencia, pero el que conduce sigue siendo el gobernador regional. Entonces, el INDECI entra como un apoyo por parte de aquellas emergencias mayores de nivel 5, si ya son asumidas a nivel nacional por el CONAGER, Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, y es el INDECI quien coordina las acciones para darle solución a esta emergencia. Bueno, tenemos el caso de análisis operacional, que este es otro subproceso del proceso de respuesta, y nos indica que es un conjunto de acciones que permite identificar los daños, analizar las necesidades y asegurar una oportuna intervención para satisfacer con recursos a la población afectada, contando para ello con procedimientos preestablecidos en función a los medios disponibles en el ámbito local, regional y nacional. Hay una serie de pasos a seguir. Los que vamos a mencionar ahora. Tenemos la delimitación del ámbito geográfico, que hace referencia a ver dónde es que ha sido el impacto de daño. Estamos hablando de una emergencia en el que, pues, lógicamente hay un sismo y el impacto de daños va a ser bastante extenso, ¿no? Entonces, delimitarlo es muy importante, pero en este caso daríamos una delimitación departamental, es bastante extenso. Hagamos un ejemplo de un evento un poco más pequeño como el deslizamiento que ocurrió en Chavín, un desprendimiento de rocas, deslizamiento de masas, que afectó a unas 2 cuadras puntuales dentro de un área geográfica, en este caso el distrito de Chavín de Huanta. Ya he delimitado cuál es mi zona, que sería de la manzana tal a la manzana tal. Este es el área geográfica donde ha habido el daño, ¿no? Tengo que realizar el levantamiento de la información y el registro de evaluación de daños, ¿no? Saber, el EDAN consta de 4 fichas. Tenemos la ficha 1, que es un formato de evaluación rápida. Tenemos el formato 2A y el 2B. El 2A es el de medios de vida, el 2B es el de medios de vida, y el 2A es el empadronamiento familiar. Y tenemos el formato 3, que vendría a ser el preliminar, ¿no? Es un formato que ya resume el total de las afectaciones, tanto en los sectores
vivienda, salud, educación, transportes, agricultura, etcétera, etcétera, y consolida también los daños en los medios de vida y las cantidades de poblaciones que han sido afectadas, que han sido damnificadas, que han sido fallecidas también. Todo eso se contabiliza. Entonces, cuando se tenga esta información, podemos pasar a la cuantificación de los daños de la emergencia y el empleo de vías de comunicación disponibles para difundir esta información. Hay que hacer la evaluación de las necesidades de la población de acuerdo a los recursos existentes y la disponibilidad de almacenes adelantados que tenga tanto el INDECI como la misma región, ya sea a nivel regional o a nivel nacional. Tenemos también que indicar el paso número 5, que es la coordinación, coordinar los recursos de la población en función de la necesidad por su proceso de respuesta. Tenemos que determinar la afectación de la seguridad alimentaria, considerando la disponibilidad, acceso y utilización de mapas de inseguridad alimentaria. Tenemos que activar los grupos GIRET, como ya les habíamos mencionado. El grupo GIRET es un grupo de intervención rápida ante emergencias. Tenemos que realizar la evaluación y seguimiento al registro de emergencia en el SIMPAT. El SIMPAT es una plataforma donde digamos, registra la información del EDAN y es una forma de poder comunicar cuáles han sido las afectaciones que se han tenido, ¿no? Y entrar dentro del registro estadístico que tiene el INDECI. Es necesario que el SIMPAD sea actualizado con esta información del EDAN, ya que esta forma de validarlo, el SIMPAD nos da un código de emergencia y de esa forma podemos justificar pues, la necesidad de bienes de ayuda humanitaria y atención a la población. El noveno paso es el seguimiento de las acciones realizadas y pendientes y el empleo de recursos pues, en espera, ¿no? En el análisis operacional, como les mencionaba, teníamos estas plataformas. Hay un manual de evaluación de daños del EDAN y ya está publicado el EDAN Perú. Y explica claramente cuáles son las funciones de cada una de las fichas. Explica también cuáles son los términos que se utilizan para una emergencia, entre otros. Les recomiendo que le den un vistazo. Y pues es imprescindible contar con este documento para llenar adecuadamente las fichas y poder subir esta información al SIMPAD, ¿no? Tenemos en su proceso de búsqueda y salvamento que se desarrolla a través de las entidades de primera respuesta, como habíamos mencionado ya anteriormente. Hacemos referencia a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, a la Policía Nacional de Perú. Comprende aquellas actividades que desarrollan y orientan a la localización de las personas atrapadas o aisladas en diversas situaciones de peligro para su extracción, traslado hacia zonas seguras. En el caso de su proceso de salud, comprende aquellas acciones de registro, clasificación y estabilización de pacientes. Asimismo, la atención prehospitalaria necesaria para diferentes tipos de afectaciones que podría haber tenido la persona, su traslado, la asistencia en salud física y acá también incluimos la asistencia en salud mental. Estas acciones son ejecutadas por el Ministerio de Salud, por Salud, la Sanidad de las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas, el Cuerpo General de Bomberos, la Cruz Roja y entidades privadas de salud con recursos disponibles e infraestructura adecuada. En el subproceso de comunicaciones vamos a tener las actividades de planeamiento, organización, disponibilidad y operatividad de los medios de comunicación para emergencias, que cada nivel de gobierno debe ejecutar para asegurar la continuidad de la coordinación ante lo ocurrido en una emergencia, ¿no? En el caso del INDECI tenemos estos puestos móviles de comunicaciones que son trasladados a las zonas donde hay emergencias para poder realizar la comunicación del estado situacional de la emergencia, de mantener un contacto directo con la jefatura
y pues hacer de conocimiento a los sectores también cuáles son las necesidades que puedan seguir habiendo en la zona de daños, ¿no? Tenemos también el subproceso de logística en la respuesta. Esto permite satisfacer oportunamente las necesidades, digamos, prioritarias de la población en la zona afectada, ya sea con el potencial humano y con los recursos de materiales, medios de transporte apropiados, entre otros, ¿no? Ustedes recordarán en la época que hubo el fenómeno del Niño, eh, no había pues ninguna vía disponible para poder viajar, era muy difícil movilizarse por tierra, y es donde se utilizó el buque de Armada Peruana Tacna para poder transportar ayuda humanitaria al puerto de Paita, ya que bueno, era la forma más sencilla, ¿no?, de poder realizar este traslado, ya que la vía de transporte terrestre era muy ineficiente. Asimismo, también se utilizaron aviones de la Fuerza Aérea del Perú para el traslado de de estos mismos bienes de ayuda humanitaria hacia las zonas que lo requerían más. Se precisa que se debe contar con los servicios de personal especializado, equipos, eh, instalaciones y medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo. Ahora, esto lo estamos viendo a una escala bastante grande, ¿no?, a una escala nacional, pero dentro de una escala local también tenemos que contar con logística para la respuesta, entre la que vamos a tener que considerar, de repente, sí, camionetas, combustible para el traslado, también personal especializado, ¿no?, que conozca el proceso. Es muy importante capacitarse en el tema de la evaluación de daños, y también conocer cómo funciona la plataforma SIMPAD, aunque en verdad no es muy complicado, es muy similar al EDAN. Y dentro de esta plataforma, bueno, se debe registrar adecuadamente todas las afectaciones y no incurrir de repente en lo que algunos gobiernos locales sí han caído, es en elevar un poco la cantidad de pobladores afectados o pobladores fantasmas, ¿no? O personas que ya fallecieron en algún momento previo a la emergencia y se les pone como damnificado de la emergencia. Entonces, eh, es bastante delicado el tema de la vida humanitaria, de respuesta. Y bueno, para esto, como les decía, tenemos estos formularios que le dan que muestra en pantalla, y que tenemos acá ese formulario 2A, 2B, que es el de empadronamiento familiar y medios de vida. Tenemos que tener en consideración que cada formulario se hace para una emergencia en particular. Tenemos que llenar cada formato para conocer también la cantidad de personas que vivían dentro de una vivienda, identificar al jefe de familia, se tiene que tener los DNIs de cada una de estas personas. En el caso de llenado del SIMPAD, cuando queremos pasar esta información del físico al digital, se ha hecho un convenio con la RENIEC, de tal forma de que cuando se llenen los DNIs de estas personas, los datos que corresponden a edad, sexo, este, fecha de nacimiento, entre otros, ya se llenen automáticamente, eh, permitiendo pues de esta forma que se agilicen los trámites en un gobierno local. El gobierno local es el responsable de realizar este tipo de acciones de la formulación de los anexos, y lo eleva a través de la plataforma SIMPAD para que sea avisado por el gobierno regional. El gobierno regional vea que esté adecuadamente formulado. De igual forma, ya cuando se tiene ese visto bueno, pasa al INDECI, y el INDECI, en el Centro de Operaciones de Emergencia, da un segundo visto bueno y pues ve la necesidad o no de brindar los bienes de ayuda humanitaria por parte del INDECI, ¿no?
Administrar los recursos disponibles del ámbito local, regional, nacional e internacional es muy importante. Hay que ver qué tipos de bienes humanitarios tenemos disponibles y conocer pues también que tenemos herramientas como el PP068, que es un programa presupuestal que específicamente está diseñado para la atención de las emergencias, en el mismo que también podemos programar la adquisición de estos bienes de ayuda humanitaria, alimentarios y no alimentarios. Y bueno, denle una revisada también al PP068. En este documento vamos a encontrar fichas que están detallando cuáles son las acciones que pueden hacer los gobiernos locales, los gobiernos regionales o los sectores en cada una de sus 19 actividades. Estas actividades para la atención de la emergencia van desde limpieza y descolmatación de cauces hasta el tema de adquisición de bienes y insumos para la emergencia. Entonces, en cada una de estas fichas vamos a encontrar un detalle de cuáles, por ejemplo, son los insumos que podríamos adquirir o servicios que podríamos contratar, ¿no? En el caso de insumos para la emergencia, vamos a encontrar el listado de insumos que el INDECI pues, ha aprobado relacionados a bienes de abrigo, techo, alimentación, enseres y herramientas. Ahora, esto depende mucho también de la zona geográfica en donde nos encontremos. Pero en el manual EDAM vamos a encontrar pues el detalle de los kits requeridos para la entrega, ¿no? En qué constan, etcétera. Y bueno, la asistencia humanitaria se otorga inmediatamente. Esa es la finalidad, ¿no? Tiene que entregarse lo más antes posible a la población que ha sido afectada. Teniendo en cuenta pues la evaluación que se ha hecho y bueno, viendo que esta evaluación sea debidamente registrada en la plataforma que ya mencionamos, el SIMPAT. Tenemos el último subproceso, que es el de movilización. El proceso de movilización habla pues de disponer y emplear los recursos y bienes de potencial nacional en concordancia con la ley 2810.1, la ley de movilización nacional. Esta movilización se activa en situaciones de desastre de gran magnitud y mediante un decreto supremo, el que permite hacer uso de potencial humano, recursos materiales necesarios para la atención del desastre. En primera instancia, la movilización, traduciendo lo que dice acá, la movilización nos permite a las entidades de los niveles de gobierno hacer uso de los recursos. Es decir, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen maquinaria en la brigada multipropósitos. Tiene un marco legal disponible para que pueda hacer uso de esa maquinaria y realizar la remoción de escombros en una zona. Tiene disponibilidad de utilizar sus camiones y efectuar el traslado de personas afectadas, por ejemplo, ¿no? O tenemos camiones para poder trasladar a la tropa que va a hacer el apoyo en la limpieza de escombros o el rescate de la población, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite la ley de movilizaciones en primera instancia. Pero también abarcaría, y esto tendría que ser bajo un decreto supremo, el que el gobierno nacional pueda disponer de recursos privados y que lógicamente posteriormente se haga un reembolso de los recursos utilizados, ¿no? Es decir, si es que estamos utilizando combustible de algún grifo privado, esos serán pagados posteriormente con el precio, con el justiprecio que corresponda. Solo que en el momento inicial, pues, se tendrá que hacer uso de este recurso para lograr el objetivo de que es la atención de la emergencia. Y bien, eso ha sido todo con respecto al proceso de respuesta y de preparación. En la siguiente sesión del día de mañana vamos a ver el tema de declaratoria de estado de emergencia y vamos a ver niveles de emergencia y el proceso de rehabilitación. Si tienen alguna consulta, si no pasaríamos a tomar lista de los que están presentes y les agradecería que que nos cuenten un poco de su experiencia relacionada a la gestión de riesgos. Si hay alguna Buenas noches. consulta, Sí, sí, buenas adelante. noches. Para una consulta,
Respecto a la ayuda humanitaria, Sí, ahí vemos que es fundamental la ficha EDAN dentro del proceso y el registro en el SIMPAD. así es. No obstante, sobre todo a nivel de gobiernos locales, distritales, lo que se observa es un factor común, cuál es que la ayuda humanitaria es tardía, al cabo del tercer día, cuarto día o quinto día. Entonces no es inmediata. Y una de las dificultades es este registro. Gran parte de las oficinas de defensa civil se rigen porque tiene que estar registrado en el SIMPAD para que se pueda brindar la ayuda humanitaria. No obstante, tenemos que a nivel de la ficha EDAN, la ficha de empadronamiento, ficha de lo que son los daños. Entonces, con la ficha de empadronamiento sería un requisito para que se pueda entregar esta ayuda humanitaria y no esperar hasta el registro SIMPAD, o necesariamente tiene que darse en este registro SIMPAD, y lo que conlleva es a esperar al quinto día, 7 días, si es que cae sábado o domingo, ya estamos hablando de un día lunes. Entonces son como 7 días que demora para la ayuda humanitaria de alimentos, de abrigo, dependiendo del tipo de emergencia. Y otro aspecto, igualmente relacionado con la ayuda humanitaria. Ante un evento como derrame de petróleo que frecuentemente se da en la zona oriente, ¿se pueden destinar recursos para atender este tipo de emergencias o a nivel de incendios? Muchas gracias. Con respecto a su primera intervención, sí, tiene razón, en algunos casos hay una demora por parte de los gobiernos locales ante el mismo registro y la entrega de los bienes de ayuda humanitaria, ¿no? El tema principal no es contar con el registro en el SIMPAD completo, pero lo que sí tiene que haber es la ficha rápida. O sea, yo puedo estar llenando mi EDAN, pero lo que sí tengo que abrir es mi código SIMPAD con la ficha de evaluación rápida. Porque si es que no se hace eso, posteriormente, pasan 3 días, no podría registrar eh, en el SIMPAD el daño que podría haber ocurrido hace 3, 4 días. ¿No? Es importantísimo que el mismo día que haya habido la afectación se haga por lo menos la ficha de evaluación rápida. El resto de evaluaciones se va completando con el transcurso de los días mientras se va haciendo el adecuado registro de la población que ha sido afectada y que necesita ser atendida, pero la primera ficha sí, definitivamente tiene que hacerse el primer día. Ahora sí, lógicamente, si no se cuenta con el EDAN completo y firmado por la autoridad, eh, pues no se podría hacer el reparto de ayuda humanitaria. Y bueno, es lógico, ¿no? Es, como les ponía el ejemplo, hay muchas autoridades que en su momento inflaron esta cantidad de personas afectadas, que se tergiversó, pues, el uso de esta herramienta y lamentablemente, pues no se hizo la observación oportuna, pues y hay muchos bienes del Estado que no han sido, que no llegaron pues a manos de un poblador afectado, que simplemente desaparecieron. Bueno, con respecto a la segunda, normalmente vamos a entregar bienes de ayuda humanitaria por parte del gobierno local y gobierno regional cuando estemos en una emergencia del 1 al 3. Nivel 1, 2, 3. Nivel 1 es nivel distrital, nivel 2 es provincial, nivel 3 es regional. Cuando ya hablamos de una emergencia de mayor magnitud, vamos a decir una declaratoria de estado de emergencia, que sería un nivel 4, sí sería factible acceder a los recursos que tiene el INDECI en sus almacenes descentralizados. Ahora, cuando tenemos una emergencia pequeña que no sobrepasa pues, el nivel 3, sí es potestad del gobierno local realizar la entrega, ya sea por la afectación en un incendio, la afectación en un derrame de petróleo, eh, pero es muy raro en el caso de derrame de petróleo porque es normalmente la empresa petrolera quien suele responder. En el caso pues, que hubo en este último derrame acá en la costa peruana, se llegó a un acuerdo con Repsol y a través del INDECI también se están entregando canastas de ayuda humanitaria a esta población.
muy aparte del el bono con el que se les indemnizó a algunos pobladores. Lamentablemente, esa emergencia no fue tratada con una visión de gestión de riesgos, fue tratada con un enfoque ambiental. Y lo que se busca ahora es que este enfoque de declaratoria ambiental, que es muy diferente a la declaratoria de estado de emergencia, de gestión de riesgos, se integre. Queremos que se integre. Ya el Ministerio de Ambiente ha propuesto una idea, un proyecto de ley para poder modificar eh, la declaratoria ambiental, y que de esta forma se involucre también al INDECI dentro de las decisiones que se puedan tomar relacionadas a la ayuda humanitaria. Porque en muchos casos, o en este en particular, vamos a ver que existe un lucro cesante por parte de la población, un daño, una afectación a los medios de vida de esta población que, bueno, ya no puede hacer la pesca en esa zona por un tiempo bastante amplio, ¿no? Entonces, sí, lo que se busca es que la gestión de riesgos también entre dentro de estas declaratorias ambientales. Espero haber respondido satisfactoriamente su consulta. Si hubiese alguna otra consulta. Buenas noches. Señor Luis, Sí, adelante, señor Berli. Sí, buenas noches. Mire, con respecto a lo que sucede cuando hay alguna emergencia o un desastre natural y que se requiera la ayuda humanitaria, como usted dijo, se presentaron casos donde hay personas que inflan, ¿no?, los daños y reciben más material, y a veces el material se desvía. O sea, lamentablemente también está presente la corrupción. Por ejemplo, en esta época de pandemia que hubo, las municipalidades como gobierno local, distrital, tuvieron, en el caso de ATE que me toca y sigo trabajando acá, tuvimos que organizar la ayuda por medio de la sugerencia de gestión de riesgos y desastres de la municipalidad, ayuda para llevar víveres, para llevar protectores y muchas cosas cuando la pandemia estaba en su pico, digamos, más alto. Y una forma de enfrentar esa emergencia fue, como era tanta la gente, digamos, damnificada, y no habían los equipos para hacer el llenado de formularios, porque fue una pandemia, algo, digamos, diferente a todos los casos que se presentan. Entonces se trabajó bastante con las organizaciones, ¿no? Las organizaciones en este caso acá, vecinales, ¿no? Y ellos eran los que daban esa data, esa información. Pero ahí también pudimos, digamos, detectar que hasta en esos puntos también era muy difícil que sea algo justo, porque pudimos detectar, por ejemplo, que cuando llevábamos la bolsa de víveres, habían amigos, familiares de la persona que había hecho, digamos, esa data, había llenado esa información para la municipalidad, y no había considerado a personas que realmente no tenían nada, ¿no?, que vivían en una choza de estera, vivían más arriba, y se veían esos casos. Entonces, es un poco difícil de repente tener ese dato exacto. Mi pregunta era, o va a que siempre para cuando se requiere una ayuda humanitaria, aparte de llenar la ficha de oración rápida, que debe ser el primer día, y después se registra en el CIPAD, si es, digamos, un caso donde, como sucedió en Moquegua hace unos años, que tuve la oportunidad de estar ahí, por ejemplo, hubo pérdida de animales, hubo pérdida de ah, canales de riego, hubo pérdida de casas, ¿no?, que se cayeron por las lluvias. Eh, entonces, digamos, ahí no había todavía, al menos no vi que había implementado ese sistema como está ahora, que ya está más organizado. Y mi pregunta va a ser necesario de todas maneras esperar
a que la ayuda humanitaria llegue y de repente esas personas van a estar sin un techo, van a estar sin frazadas, sin eso? ¿O eso es diferente y se entrega inmediatamente? No, a ver, hay casos en los que sí es, digamos de esa forma, se regulariza la información. O sea, se entrega y con una visión de regularización posterior, ¿no? Es un manejo que tiene el mismo gobierno local, porque recordemos, el INDECI directamente no da la ayuda humanitaria, el gobierno regional directamente no da la ayuda humanitaria. Quien da directamente la ayuda humanitaria es el gobierno local. Es el INDECI quien le da al gobierno regional. El regional se lo pasa al gobierno local. De repente podría sonar que es un trámite muy largo, ¿no? Pero es que la ayuda humanitaria llega del INDECI directamente a la zona y mediante documento nada más es que se hace la entrega al gobierno regional. Y ahí mismo el gobierno regional hace la entrega al gobierno local y el gobierno local empieza a hacer la distribución. Pero sí, muchas veces he tenido la oportunidad de ver que se hace con, a fines de regularizar, se trabaja de esa forma, ¿no? Se le entrega y posteriormente se hace llenado de las fichas. No es la forma óptima, no es lo adecuado, no es lo correcto, no es lo que dice la normativa, pero muchas veces es necesario, ¿no? Ahí es parte del manejo de cada uno. Ahora recordemos que ya es responsabilidad en este caso del gerente de defensa civil de la municipalidad o jefe de la oficina de defensa civil, como usted ha denominado en esta zona. Entonces es muy personal este manejo. No podría decirle que es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Porque no lo es. Pero hay emergencias y emergencias, ¿no? Entonces, lo adecuado, como digo, es que se llene la ficha, que posterior a la llenada de la ficha, recién se haga la entrega. Pero hay veces en que es necesario agilizar esos procesos y, bueno, esto sea por el bien de la población. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? A todos nuestros compañeros que están ¿Qué en tal? sala, felicitarlo, buen ingeniero. Bastante importante, ingeniero, de lo que estamos tratando en el día de hoy, sobre la gestión reactiva. Pero sin embargo, ingeniero, hay que ser muy francos. Nosotros estamos, ingeniero, en la zona Huancavelica. Estoy ahorita en la provincia de Chulcampo, ingeniero, por ejemplo. ¿Y qué pasa, ingeniero? De que cuando sucede un evento, uy, hay que esperar, ingeniero. Dice, hay que atender. Emergencias, dice, ¿no? Pero ahí nuestros colegas lo dicen, pero pasan 3, 4 días y ese sí no es emergencia, ¿no? Entonces, hay que ver igual, así como se ha hecho toda la norma, ingeniero, se debe resarcir, o sea, debe replantear estas normas, ingeniero. Mucho centralismo y mucha burocracia para poder ayudar a nuestros hermanos que son afectados o damnificados. Claro, ese sistema funciona solamente para Lima, para grandes capitales, y para las provincias rurales, ingeniero, no funciona esto. ¿Y qué pasa, ingeniero? Yo creo que pues, por eso estamos profesionales y debemos analizar desde un punto de vista normativo, de que el presupuesto debe ser descentralizado. ¿Qué INDECI, ingeniero? Toda una vida INDECI. Sin embargo, las ayudas humanitarias, ingeniero, para el cierre, ¿cómo vienen los colchones? Esos colchones delgaditos. ¿Quién le hace esa compra, ingeniero? Allí no hay también, hay que ver, ¿no? Allí también no hay un cierto acomodo para un proveedor. Ahora dije, las carpas, ingeniero, esas carpas, pues, lo instalas, ingeniero, esas carpas, y después, ingeniero, ¿qué pasa? De que prácticamente en las sierras lo instalas, pucha, que hay gotera, ingeniero, esas carpas, esos materiales, ingeniero, son, no sé, ¿quién hace las compras también, no? Y algunas autoridades no reclaman eso, ¿no? Claro, nos dan almacén, listo, atienda, señor. Nosotros somos los que llevamos, nosotros somos los que instalamos. O esas frazadas, ingeniero, discúlpame, ese ingeniero. No, para mí estamos maltratando así a las personas que son afectadas y damnificadas. Son peruanos, ingeniero. Desde ya yo digo, ¿no? Que esas normas se debe dar la prioridad necesaria con la participación de algunos integrantes así a nivel nacional. Y por otra parte, ingeniero, las ayudas humanitarias tienen sus particularidades, ingeniero. El INDECI ha centralizado las ayudas humanitarias solamente para sismo, para eso nomás, ingeniero. Pero vayamos cuando se declara en situación de emergencia. Por ejemplo, ahorita un colega ha dicho, ese del derrame de petróleo, por ejemplo. ¿Cómo se ayuda a esas personas? ¿INDECI va a dar la ayuda? ¿Qué cosa va a darle? Ahora, las ayudas humanitarias, cuando se debe dar, cuando, por ejemplo, en la Sierra Central de nuestro país, ingeniero, ¿qué pasa?
Las heladas bajas temperaturas, a la orden del día. La sequía, a la orden del día. Se declara en estado de emergencia, solo quedan documentos. ¿Qué ayuda humanitaria, ingeniero, vamos a dar si esa gente necesita comer, alimentar? ¿Qué va ayuda humanitaria, ingeniero? Endesi, ¿cuál es su preparación de Endesi, ingeniero? Para dar solamente, mire, vamos a ver cuando sus animales se mueren, sus cultivos fracasan. Vamos a dar frazadas, calaminas, carpas. No sé, ingeniero, por eso mismo nosotros también dentro del grupo de aquí, de ese concepto que estamos reunidos, estamos en esta reunión, es bueno también analizar y decirlo, pues prácticamente, sí, hay una falencia. Debemos hacer también las experiencias exitosas, o no sé, ese del COVID, ingeniero, ¿no? Hay un colega ha dicho, sí, va prácticamente. Hoy, ingeniero, se ha dicho que hasta por un medio de comunicación, familiares de los alcaldes, ¿qué pasa, ingeniero? Inclusive trabajadores, ingenieros de una institución, trabajadores. Eso ya no es vulnerabilidad. Pero ¿qué acciones? Hay que ver lecciones aprendidas, hay que sacar lecciones aprendidas en el tema del COVID y su participación de INDECI. Nosotros también así, de repente, ingeniero, con la participación así, que bien que es de Perú, nos puede dar otro espacio para poder analizar y debatir. O sea, escúchenos también a nosotros, ingeniero, a los que somos parte de que conocemos la gestión de riesgos de desastres. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su participación. Definitivamente estoy de acuerdo con usted y algunos temas que ha tocado, pero algo que sí me gustaría aclarar es que el presupuesto que manejan los gobiernos locales y regionales es propio, es suyo. Ellos pueden destinar este presupuesto a diferentes metas, a diferentes programas presupuestales. Entre estos programas presupuestales tenemos el que se llama Reducción de la Vulnerabilidad de Atención de Emergencias, que este es el programa presupuestal 068. En este programa presupuestal, los gobiernos locales y regionales deben poner dinero para poder hacer las compras de sus bienes de ayuda humanitaria y no estar esperando que el INDECI venga y responda por ellos y como usted diga, ¿no? Haya un entrampamiento de repente en la distribución de las bienes de ayuda humanitaria. Pero muchas veces los gobiernos locales no quieren presupuestar. Si usted revisa la consulta amigable en los distritos, ponen nada más 10.000 soles, 20.000 soles para todo el año. ¿Y qué se hace con ese dinero? No se puede comprar nada. Con ese dinero no se puede comprar nada. Entonces, es tarea del encargado de gestión de riesgos transmitirle la necesidad a la oficina de presupuesto de la entidad. Y asimismo a el gobierno, ya sea el alcalde o al gobernador regional, que es muy importante fortalecer esta parte de gestión de riesgos. Y no tenemos que estar esperando a que venga el INDECI u otras entidades para poder darnos la ayuda humanitaria. Ahora, los bienes de ayuda humanitaria son de carácter respuesta, ¿no? Es decir, ante la ocurrencia de algún evento. Como usted menciona en el caso de heladas y friajes, ¿qué hacemos, no? Cuando ya se murió la alpaquita, ya se murió la llamita, me da una frazada, pues ¿qué hago con eso? Para este tipo de eventos, para el tema de heladas y friajes, existe un plan anual de heladas y friajes formulado por la Presidencia del Consejo de Ministros, en la que se incluyen las acciones de algunos sectores. Y el más relevante, creo yo, que es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quienes a través de sus oficinas descentralizadas hacen el reparto de kits veterinarios para fortalecer a estos animalitos y que puedan resistir a los eventos de heladas y frías. Asimismo, se crean cobertizos para poder garantizar que estos medios, es un medio de vida pues, de esta población, que son tan vulnerables, puedan sobrevivir ante la inclemencia de las bajas temperaturas. De igual forma, tenemos el reparto de abono foliar y de otros elementos para que la agricultura de estas zonas no se vea tan afectada. Que se va a afectar, lógicamente va a afectarse. Las temperaturas cada vez se están bajando más y más intempestivamente. Y bueno, lamentablemente sí se tiene que atender de esta forma. Y en algunos casos, vamos a ver que anualmente sale una declaratoria de estado de emergencia por heladas y friajes. Pero esta declaratoria
si ustedes se fijan, no cubre el total de distritos que han sido propuestos, que han sido, digamos, afectados por heladas y friajes, ¿no? Cubre solamente un 10%. ¿Y por qué? Porque del 100% de distritos afectados, por lo menos 90 ya están mapeados dentro del plan de heladas y friajes. Ese 90% ya ha recibido asistencia por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de otros sectores del Estado. Y este 10% vendrían a ser aquellos gobiernos locales que no pudieron ser incluidos dentro del plan de heladas y friajes, porque lamentablemente no somos adivinos para saber exactamente cuántos van a ser el total de distritos afectados. Simplemente hace una estimación en función a la estadística de los daños de eventos pasados, y en función a ello se saca pues cuáles son los distritos que van a ser beneficiados con el plan de heladas y friajes por año. Cuando vemos que las heladas y friajes sobrepasan esa cantidad, se saca una declaratoria de estado de emergencia para atender a estos otros 10% que no fueron incluidos, ¿no? Entonces, de esa forma se trabaja con heladas y friajes. El tema de sequías, sí, particularmente creo yo que debería tener un plan de esta misma índole, ya que cuando estamos bajo una declaratoria de déficit hídrico, las acciones que se pueden hacer son muy limitadas. Entonces, el mismo Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego nos limita a nosotros, como INDECI, que tenemos a ver, esto lo vamos a hablar en la próxima clase, es el tema del FONDES, que es una fuente de financiamiento externa para el caso de emergencias, y también el BPC 68, que vamos a hablar en la próxima clase, pero lo que quería adelantarles es de que todas las acciones que se vayan a hacer durante la emergencia son definidas por los sectores. No es el INDECI que no quiere que se haga, no. Son los sectores mismos quienes plantean las acciones que se pueden incluir dentro del PP 068. Por dar un ejemplo, ¿no? En el caso de bienes humanitarios, lógicamente, sí le corresponde al INDECI saber pues, qué tipo de colchones, qué tipo de frazadas, todas esas especificaciones, y cuánto corresponde a un kit. Esto está incluido en el PP 068 y es el INDECI quien lo define. Pero para el tema de insumos agrarios, por ejemplo, o de esas vacunas para poder fortalecer a los animalitos. Esto, quien lo define es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y para acciones correspondientes a el tema de déficit hídrico, no hay acciones que se puedan incluir, no hay acciones que se puedan hacer. Por ejemplo, tenemos el cultivo de agua, de cultivo de lluvias, para poder mantener el estrés hídrico adecuado en esas zonas donde normalmente suele haber estas afectaciones, pero es una propuesta que en algún momento estuvo y después lo quitaron y ya no se puede hacer. Entonces, si no está dentro de este listado de acciones que se pueden hacer, los gobiernos locales no pueden ir en contra de ello, no se puede, digamos, actuar fuera de lo que dice la norma, ¿no? Entonces, sí, hay muchos puntos que se tienen que fortalecer dentro del sistema, pero varios de ellos dependen no solamente de una institución, sino de varias en conjunto. Genial. Ingeniero, Sí, señor Berli, Sí, adelante, por favor. una participación rápida, disculpe Sí, que por esté favor. hablando mucho de repente, pero mire, yo considero importante también, como dijo el compañero, tener lecciones aprendidas, ¿no? Y me recuerda esto del friaje. Yo tuve la oportunidad también de trabajar en Puno y ahí siempre, en las partes altas de Puno, Moquegua, Arequipa, casi siempre hay ese tema de friaje. O sea, ya es como una constante. Pero ahí pude apreciar, digamos, de que lo que siempre llevaban era frazadas, frazadas, frazadas y frazadas y frazadas. Tanto así que la gente de ahí después esas frazadas las iba a vender. O sea, tenían tantas frazadas que las iban a vender porque llegaban por parte de Defensa Civil, por parte del gobierno regional, y llegaban también donaciones que hacen, ¿no? Así como las campañas televisivas o los mismos familiares que juntan casacas, ropas y envían de Lima, ¿no? Lo que yo quería ahí decir es, el gobierno, bueno, eh, todas las entidades, digamos, que tengan que ver en este tema, deberían ya tener un programa o un plan o algo, no sé cómo llamarlo,
así como hay, digamos, el Ministerio de Vivienda que se preocupa de repente en ver la posibilidad de dar más viviendas a más peruanos mediante programas, incentivos o propuestas o ferias, ya se debería, no sé, de repente lo están haciendo, pero no tengo conocimiento, ya se debería estar trabajando en un programa de que, por ejemplo, diga, ¿no? Todas esas partes altas donde hay esos problemas, a esas personas hay que hacerles ya una vivienda que aproveche, digamos, la radiación solar y con eso mantenga caliente por lo menos su casa y, si es posible, un ambiente donde también tengan los animales, digamos, esa posibilidad de tener este resguardo de esa helada o ese frío. Porque han habido ya, hubieron ya, creo, unos, llamémosles unos programas como de prueba, donde habían hecho unas casas, no recuerdo el nombre, Sí, casas calientes. Viviendas esas casas calientes. calientes, ¿no? Bueno, entonces digo, si ya se ha hecho y en realidad no es un gasto demasiado fuerte, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y todos deberían aprovechar de repente a las empresas que hay ahí, puede ser empresas mineras, puede ser empresas petroleras, etcétera, y en vez de que estén construyendo cosas que a veces no son de primera necesidad, que creo que ahora ya no pasa eso, pero antes sí ha pasado, como por ejemplo en ITE, le pongo un ejemplo. ITE es un lugar que está entre Moquegua, entre Hilo y Tacna, por la costanera. Ahí han hecho un estadio que tiene una capacidad, no recuerdo mucho, pero ni juntando a toda la población, ni juntando a todos los anexos, ni juntando a toda la gente de ahí, se llenaba ese estadio. O sea, digamos, es una obra Un elefante que blanco. no, sí, cuánto dinero costó y todo, pero eso lo hicieron, digamos, gracias al canon minero, que en Ujú. el sur sí se ve, digamos, varias cosas que han hecho con eso del canon minero. Yo conocí el sur cuando ITE, por ejemplo, así brevemente, hace como 30 años conocí ITE y ITE era un pueblito recontra pobre y abandonado. Regresé a ITE después de 30 años y completamente diferente. Pistas nuevas, colegios nuevos, eh, todo. Mejoraron un sistema de riesgo, mejoraron el ganado, todo, y todo con qué? Con el canon minero que hay ahí. Usted toca Ahora, un tema muy importante que es el canon minero. La próxima clase vamos a hablar de las modificaciones presupuestarias y lo que se puede hacer con el canon. Pero lamentablemente hay algunos gobiernos locales que tienen miedo de hacer inversiones en emergencias porque, bueno, desconocen de cuáles son las posibilidades que esta ley nos puede dar. Y ah, ahí es donde nosotros tenemos que incidir, ¿no? ahora, Si vamos a fungir como asesores del gobierno local, del gobierno regional, es para darles el conocimiento y que estas acciones se puedan realizar oportunamente. claro, porque por ejemplo, como le digo, ahí está bastante avanzado ese tema. Por ejemplo, ahí a los gobiernos locales, las mismas empresas les han dicho, estos recursos son recursos no renovables. En algún momento la minería acá se va a acabar. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que, con la ayuda que estamos dándole, tienen que ya generar, digamos, nuevas plataformas de trabajo, nuevas formas de subsistencia, mejorando la producción de ganado, la producción de agricultura, todo eso, ¿no? Bueno, Ujú. para no extenderme más. Luego también quería tocar el tema sobre el derrame que ha ocurrido, ¿no? Acá en Lima y aparte lo que pasa siempre en la selva. Ahí hay pues unas empresas privadas que son las que digamos tienen la responsabilidad de la Sí. seguridad y todo eso. Entonces, no sé cómo, no, si habrá de repente, así como cuando exigen que una empresa tenga, digamos, una carta garantía cuando va a tener algún trabajo, un dinero que está como en custodia para que en caso suceda algo y la empresa o esa entidad no cumpla, ese dinero se toma y se cubre, digamos, el, el mal que hayan ocasionado. Entonces, yo pienso que debe haber, pero eh, se incremente o se revise o se dé alguna idea para que esas empresas así que trabajan con estos temas de petróleo, gas, etcétera, tengan una carta de garantía, de tal manera que en caso que suceda algo, no se esté esperando de repente a hacer juicios, y después de que gane el juicio la empresa diga no tengo o no Mm. entregue todo, ¿no? O sea, debería haber así como
una carta de garantía fuerte para que cuando haya un desastre así de esa naturaleza, esa empresa cubra, porque ahí esa empresa es la que gana, la que lucra y tiene los medios como para pagar eso. Claro, Eso sería sería un poco adecuado así. ver un seguro. Por dar un ejemplo, en el caso de, ¿dónde fue esto? En Lurigancho, hubo el aniego provocado porque una tubería de desagüe pues rebalsó y hubo una inundación grande. En este caso no es una empresa privada, porque es una empresa del Estado, Sedapal, pero Sedapal tenía en ese momento un seguro contra este tipo de eventos. Y es una transferencia de riesgo, así se le conoce. Se le transfiere el riesgo a la empresa aseguradora y ellos se encargarían bueno, se encargaron en su momento de hacer el reparto de los bienes de ayuda humanitaria. En este caso repartieron comida preparada, repartieron, también hicieron las limpiezas, hicieron ¿cómo se dice? La evaluación de cada uno de los daños que se tenían en cada vivienda para poder ver cuánto se le iba a resarcir, y asimismo vieron el lucro cesante y el presupuesto que se le iba a dar a aquellos que fueron afectados, ¿no? Lo mismo, como usted menciona, puede aplicarse al tema ambiental, ¿no? Donde estas empresas transfieran el riesgo a una empresa aseguradora y de esta forma puedan pues resarcir los daños inmediatamente apenas ocurren. Ahora, como justo mencionó el compañero Santos anteriormente, ¿por qué no se hace la entrega inmediata de bienes humanitarios cuando hay ese tipo de eventos, o como el que hubo en Ventanilla, ¿no? Y el tema es de que lo que no se quiere es que la empresa escape de sus responsabilidades. Entonces, lo que se busca es lo que se quiere, ¿no? Es inmediatamente ellos se hagan responsables de los daños que pudieran haber ocurrido a consecuencia de un mal manejo. Pero como usted mismo menciona, a veces se hace muy extenso este tipo eh, de atenciones y termina pues en juicios sin fines. Bueno, creo que tenemos tiempo para una intervención más. Creo que el señor José Ingeniero, quería. un Sí, comentario breve. La gestión de riesgo de desastres, este principio protector es que todo lo que se haga en GRD es enfocado a proteger a la persona. Entonces, si se da este evento, ya sea por derrame de petróleo, tiene responsabilidad la empresa, pero eso no quita que también ante una inacción de la empresa pueda intervenir el Estado. claro. Entonces, por ejemplo, tenemos que a nivel de este tipo de emergencias no está habilitado una cadena presupuestal que debería considerarse o evaluarse su implementación para que se haga uso a nivel presupuestal. Sí, Todavía esto se complica cuando de 1.876 municipalidades entre provinciales y distritales, solo 600 asignaron recursos para la ayuda humanitaria. Otro aspecto es estandarizar los bienes de ayuda humanitaria. INDECI ya contaba con un catálogo, sin sí, embargo, sí. Perú Compras ahí podría apoyar para que se pueda materializar ya de manera definitiva, porque estaba aún, tengo entendido, en proceso de construcción. A efectos de esas especificaciones técnicas se pueda determinar. Otro punto, ya concluyendo, el plan multisectorial de heladas y friajes no es eficaz, como vemos. Abrigos solo han establecido la entrega en 56 distritos de 1.876. Solo en ese número. Lo que son los módulos temporales o los módulos educativos, no se ha adquirido ninguno este año porque el proceso dura año y medio. Podría establecerse un proceso simplificado para este tipo de las actividades del plan multisectorial ante heladas y friajes. Cobertizos, se caen los procesos, ingresan a arbitraje, entonces no son eficaces. Hasta hoy en día estos días se están entregando por ejemplo, lo que son los abrigos, todavía cuando ya el evento, estamos hablando en otros de sequía, y se siguen entregando por heladas y friajes. Entonces, vemos que ahí requiere cierto ajuste, de repente hacer un inventario, qué actividades están funcionando en lo que es preparación, respuesta. Gracias. Toda la razón, muchas gracias por su participación. La idea es que PCM pues mejore el trato que tiene para la acción
el plan de las y friajes. Y muy interesante lo que menciona de Perú Compras. Sí, es un aspecto que a veces no se tiene en consideración, ¿no? Muchas veces vemos la parte de planificación, pero al momento de la ejecución nos olvidamos que ya hay procesos determinados y que no podemos saltearlos, ¿no? En el caso de la adquisición de módulos, el PRONIT no hace la adquisición, pues, de un módulo nada más, ¿no? Se hace de varios, de todas las regiones. Imagínense hacer una contratación directa para ese tipo de procesos, es demasiado dinero como para hacerlo de esa forma. Entonces, no se podría. Si hablamos de un solo módulo, bueno, se puede hacer, ¿no? Porque el mismo costo lo permite. Pero si hablamos de una cantidad mayor, el mismo monto ya nos estaría inclinando a hacer una licitación, y continuar con todo el proceso adecuado. Ahora, es cierto, ese tipo de acciones deberían hacerse pues desde el año anterior, no desde el momento en que ya empieza la helada, ¿no? No, justo comienza el invierno, ahí recién me voy a poner a hacer mi licitación. Un poquito de sentido le falta al Ministerio de Educación ahí, para poder hacer las contrataciones oportunamente. Tenemos tiempo para una consulta más, creo que estaba levantando la mano señor Martín, creo. No recuerdo. Ingeniero, Segundo. Sí. ingeniero, Adelante, buenas, por favor. disculpe. Una pregunta, que es a raíz de la experiencia que tuve trabajando como jefe del área de gestión de riesgos y desastres en una municipalidad distrital del departamento Ucayali. Justamente en la época de adquisición de los bienes de ayuda humanitaria, este, se tenía como que los brazos atados con respecto a la adquisición, porque se tenía que esperar a Perú Compras, y en Perú Compras, pues, los precios triplican, ¿no? Entonces, y con ello, pues, no se puede comprar los bienes de ayuda humanitaria que requiere toda la población, o al menos la población que se estima que va a estar damnificada en esa época de los daños que se presentan. Y otra opción era pues la adquisición directa, pero también creo que eso, el personal de adquisiciones se estaba incurriendo, creo que en falta o hacen delito, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle, ¿cuál es una salida legal con respecto a este tema? Y lo otro también que está relacionado a esta pregunta es, cuando yo ingresé a trabajar en la municipalidad, este, había ya antecedentes de que varios lugares del distrito son zonas inundables, y cada año siempre se inunda, las personas figuran como si fueran damnificados, y cada año reciben. Yo cuando ingresé, 3 años atrás, los mismos lugares recibían los bienes de ayuda humanitaria, y también tuve que yo cumplir con esta entrega, porque el anterior jefe del área ya había activado el SIMPAD y todo lo demás. Entonces, justamente también, ¿cuál sería o dónde legalmente podemos, las personas que están trabajando en esta área, dónde pueden acogerse para poder explicarle al alcalde, porque el alcalde es el que decide todo prácticamente, ¿no? Muchas Sí, gracias. así es. El alcalde al final tiene la última palabra y lamentablemente, a pesar de que podemos darle todas las herramientas técnicas y las justificaciones que la ley nos permite, muchas veces bueno, por motivos personales no se logran hacer algunas acciones. Primero quisiera tratar el tema de la recurrencia en los peligros, ¿no? No podemos hacer nada para que el río deje de desbordar. Es un acto que ocurre por la naturaleza, la misma orografía, la misma presentil de precipitaciones, va a ocurrir siempre. Entonces, lo que se debería hacer son acciones de mitigación, pero acá hablamos ya en mitigación estructural, es decir, construcciones de muros de contención, muros de gaviones. De repente en la selva es un poquito más complicado, ¿no? Pero podría ser de repente bolsacretos, o utilizar bolsacretos con estas mallas reno para evitar que haya mayor socavación. Pero estas acciones son proyectos y tienen un costo bastante alto. Y si es que la autoridad no está dispuesta a invertir en estas zonas, no se puede hacer mucho. Plata, como ya se mencionó anteriormente, el CANO nos permite hacer proyectos relacionados con la gestión de riesgos.
pero muchas veces se prefiere invertir en elefantes blancos como son la construcción de un estadio y no en obras que podrían proteger a la población expuesta. Ahora tenemos otros caminos, como la próxima clase vamos a ver. El FONDES es un fondo destinado a las intervenciones por peligro inminente, inversiones de mitigación, inversiones de rehabilitación, y es una salida que podríamos tomar para poder proteger a la población, ¿no? Proponer un proyecto que de repente no lo vamos a financiar con presupuesto de la municipalidad, no imaginemos que es una municipalidad muy pobre, no se puede pedir recursos, el gobierno regional no nos atiende, pero tenemos la salida del FONDES, el FONDES sí nos podría financiar. Entonces, se construye adecuadamente un expediente y se propone. Y esta población ya no va a tener que ser atendida porque se les inundó sus casas recurrentemente. Ahora, hay veces en que el proyecto es muy ambicioso, ¿no? Muy caro. No se puede financiar porque no es viable. Y lo más viable es hacer un reasentamiento poblacional. Este es otro tema que también está, bueno, aparte de que es externo al proceso de que muchos no lo quieren considerar, ¿no? No porque tenemos problemas con la población, porque la población no quiere moverse, pero es que tampoco se propone un proyecto atractivo, no se propone un área adecuada con servicios de agua, saneamiento que ya estén instalados y se pueda tener un desarrollo sostenible, no estemos golpeados por estos eventos. Entonces, este tipo de análisis a veces no es realizado por el gobierno local. Y es muy difícil que la, digamos, decida sin preguntarle al gobierno local qué es lo que se tiene que hacer. Si es que fuese así, sería más sencillo, ¿no? Ya le podemos pedir a las entidades del sector nacional que ellos intervengan y que ellos hagan todo y, bueno, la descentralización pues pasaría a un segundo plano que ya no existiría. Lamentablemente, el esquema de descentralización ahora hace que las autonomías de los gobiernos locales y regionales sea pues lo principal, que ellos decidan cuáles son las acciones más convenientes. Y para los sectores se complica mucho más su trabajo, porque se sigue con la mentalidad de que si es que nos estamos inundando en esta población, no es porque el gobierno local no está haciendo nada, no es porque el gobierno regional no está haciendo nada, es porque la culpa la tiene INDECI, es porque la culpa la tiene el ministerio que no me atiende. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla un poco y exigirles a nuestras autoridades locales que utilicen las herramientas que se tienen. Ahora sí es cierto, hay muchas herramientas que muchas veces no funcionan adecuadamente y tendrán que cambiarse. El tema de Perú Compras, por ejemplo, en el que se ve que los montos a veces son mucho mayores que lo que el mercado regular se muestra. Eh, cuando lo que se quería era que fuera todo lo contrario, ¿no? Que Perú Compras sea una herramienta totalmente accesible, que no tengamos que hacer convocatorias para algunos bienes muy sencillos, pero lo que resultó fue que solamente se tenga algunos proveedores y que estos proveedores inflen los costos y que al final el perjudicado sea el gobierno local y sus pobladores. Entonces, definitivamente es algo que el MEF tendría que observar y se tendría que trabajar y ya está fuera de nuestras manos, como el tema de gestión de riesgos no es realmente ahí, pero sí es una muy buena observación de su parte. Bueno, creo que por ahora sí hemos avanzado bastante. Quisiera dejar la participación de los otros compañeros para la clase siguiente. Si tuviesen alguna consulta adicional, pues por favor les pediría que para el día de mañana comencemos con esta dinámica de consultas y continuemos con el siguiente tema que vendría a ser declaratoria de estado de emergencia y el proceso de rehabilitación. Bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, estaremos viéndonos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta Buenas luego. noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.